Buenos días, chicos. Yo soy Wendy y mientras limpio te doy la bienvenida a nuestra casa. Como pueden ver, nada más entrar nos encontramos con nuestro salón que también es comedor. Y para los que no lo saben, vivimos en Bolonia, una ciudad de Italia. Vivimos en alquiler, por lo que no se habla de modificaciones o cambios sin hablar con los propietarios. Nos gustan mucho los colores claros. Por eso elegimos este estilo Chevy de Mundo Conveniencia como mueble para nuestra televisión. También el aparador, la mesa del comedor que se agranda y la mesita del café. Le dimos un toque de rojo eligiendo esta lámpara, el portasombrillas y la silla de bar de la Maison Dumont. El jarrón lo compramos en Venecia por una ocasión especial de aniversario de boda, y también este pequeño de aquí. Este hermoso portapanes que algunos me han preguntado es de Risparmio Casa. La cantina la hizo a mano un amigo de un amigo. Y el escritorio lo escogimos de segunda mano y nos encantó porque hacía juego con las sillas transparentes de IKEA. Del sofá y de la cocina te puedo contar poco, ya que estaban en esta casa. Pero si hubiera sido nuestra elección, definitivamente habríamos elegido otro color. Entrando al pasillo, que como ven es muy estrecho, aunque ya es un poco viejo, tenemos el portarrevistas, que sirve como soporte para fotografías y volantinos de supermercado. Y también lo cogimos en la Maison Dumont. Aquí también tenemos dos zapateros con puertas a espejo, del antiguo Mercatone 1. Una librería, un espejo redondo y una lámpara también de IKEA. La litografía comprada por mi marido en una galería firmada por el autor Guttuso, cuando aún se compraban en liras. Las perchas ya estaban en esta casa.
El dormitorio de mi hija sería mitad de mundo conveniencia. Ella eligió este color cuando era más pequeña. Incluso su zapatero viene de ahí. Los armarios y el escritorio son de IKEA. Y estos también los eligió ella hace ya 3 años. Este hermoso soporte magnético de Maison Dumont. En el baño, los electrodomésticos y el cesto de la ropa son nuestros. El cesto también es de la Maison Dumont. El gabinete de Amazon. En nuestro dormitorio, lo único que no es nuestro es el armario y este espejo. La cama, con las mesitas de noche y todos los demás muebles son de IKEA. El cesto para la ropa limpia, el espejo cebrado, el biombo o separador y los paneles son de la Maison Dumont. Cuadro que mi esposo compró en galería de la autora Quarzoni, y este, encima de la cama, fue nuestra primera compra juntos de novios en un museo en Cuba, del pintor Flavio Garciandilla, y el título es Todo lo que usted necesita es amor. Así que creo que es el lugar perfecto para él. Como han podido ver, los suelos de casi toda la casa son de mármol. Y así, a medida que nos acercamos al final de este tour de limpieza de la casa, espero que hayas encontrado no solo un poco de inspiración, sino también una nueva forma de ver tus espacios. Cada objeto, cada rincón tiene una historia que contar, como estas tazas que son nuestras favoritas por las mañanas. Gracias a todos por pasar este momento conmigo. No olvides suscribirte para más videos juntos y como siempre te invito a descubrir la belleza de tu día a día. Un abrazo a todos y nos vemos en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao!